Primera de Samuel, capítulo 22. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Oramos. Señor, gracias por la palabra de esta mañana y por poder compartir con mis hermanos este tiempo. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra produzca el efecto para el cual es enviada, Señor, que en esta mañana puedas sanar corazones, restaurar vidas, Señor, puedas inclusive sanar enfermos, Señor, si está dentro de tu propósito y tu voluntad. Que tu gloria y la manifestación de tu presencia se hagan evidentes en esta mañana en medio de tu pueblo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leímos el capítulo 22 de Primera de Samuel, encontramos que David no está en un palacio. Pero si en el capítulo 16 habíamos visto que David había sido profetizado como futuro rey de Israel, el palacio, la corona y el trono era lo que le esperaba. ¿Cómo puede ser que algunos capítulos posteriores lo encontremos huyendo, escapando, escondido dentro de una cueva? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que te acabo de decir al principio: injusticia, persecución, dolor, amargura del alma, falta de perdón, un montón de situaciones que pasaron en su corazón a tal punto que él decide escapar. David en medio de una cueva. La única salida que encontró David para su situación de dolor fue huir y esconderse. Adulán significa lugar de refugio, refrigerio, descanso o justicia del pueblo. Y aquí voy a hacer la primera aplicación del mensaje de esta mañana. Una de las primeras reacciones que como seres humanos tenemos ante una situación de dolor que no podemos cambiar es la de huir, la de escapar, la de querer salir corriendo. Cuando hay una situación en el trabajo que no podemos cambiar, una situación en la familia, una situación en el matrimonio, una situación que se escapa de nuestra posibilidad de cambiar y que nos causa dolor, la primera reacción que tenemos es la de salir corriendo, la de escapar, la de huir. El salmista lo explicó o lo dijo de la siguiente manera: y dije yo, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y quiero que prestes atención a esta frase: volaría yo y descansaría. Cuando estamos en situaciones agobiantes, y todos los que estamos aquí presentes, creo que sin excepción, en algún momento de la vida hemos pasado por alguna situación agobiante. Una situación que no le encontrábamos salida, una situación que con nuestro deseo lo hubiéramos querido cambiar, pero no había forma de cambiarla. Y el único deseo que teníamos era el de volar, el de huir, el de escapar, el de salir corriendo y simplemente descansar. Ya habíamos perdido toda esperanza de que la situación cambie, pero nuestra alma necesitaba descanso. Yo creo que David no está buscando cambiar la situación. Yo creo que ni siquiera David está intentando escapar de Saúl. David está necesitando un descanso. David huye, como cualquiera de nosotros, frente a una situación que no puede cambiar. Hay dos reacciones humanas muy claras frente a situaciones angustiantes. La primera es la de salir corriendo, escapar, tener paz, tratar de buscar una salida a través de alejarnos lo más que podamos de eso que nos trae dolor. La segunda experiencia o la segunda reacción que tenemos frente a esta situación es la de silenciosamente sufrir, silenciosamente sufrir, silenciosamente sufrir sin que nadie se dé cuenta. Y esto de silenciosamente sufrir muchas veces nos convierte en hombres y mujeres duros. Hombres y mujeres duros frente a la vida y especialmente duros frente a las relaciones. Hombres y mujeres que nos cuestan expresar nuestros sentimientos porque nos han lastimado demasiado y no queremos exponernos a un dolor más. Hombres y mujeres que no se atrevieron a escapar, pero sí cerraron su corazón emocionalmente, cerraron su corazón frente a la posibilidad de que otro se acerque y nos volvimos duros para sufrir en silencio el dolor que nos han causado. Y estoy hablando de cualquier circunstancia de la vida. Yo le contaba a los hermanos del primer servicio. Yo vengo de un padre, soy hijo de un padre alcohólico. Yo amo a mi padre,
Mi padre conoció al Señor por la gracia de Dios hace algunos años y estoy feliz. Mi papá no está conmigo, está lejos de donde yo vivo, pero yo me comunico con él y yo amo a mi padre. Pero los recuerdos que yo tengo de mi padre de la infancia son todos recuerdos tristes. Yo nunca pude jugar, yo veía a mis amigos cómo jugaban con sus padres. Yo no podía jugar con mi papá porque mi papá era alcohólico. Yo recuerdo cada día de mi vida, de mi niñez y de mi adolescencia ver volver a mi papá borracho del trabajo. Cada día. No recuerdo un día donde mi papá no haya vuelto del trabajo borracho. Yo no lo veía en la mañana salir porque él salía mucho más temprano de lo que nosotros nos levantábamos para ir al colegio y sí regresar todas las noches. Cuando el día estaba terminando, regresar mi papá ebrio, que no se podía tener en pie. Muchos de esos días mi papá llegaba con la cabeza rota o llegaba lastimado porque se había caído por causa de su borrachera y había quedado tirado por ahí. Eso en el corazón de un niño, genera una necesidad de amor que si un padre no la suple, difícilmente después pueda ser suplida. ¿Cómo crecí yo? Crecí siendo un hombre duro. Crecí siendo un hombre sin darme cuenta, crecí siendo un hombre enojado con la vida. Saliendo a la calle cuando iba a una disco, ¿sí? Cuando iba a una disco, cuando iba a un partido de fútbol o cuando iba a cualquier lado tratando de buscar pleito y tratando de agarrarme a trompadas con el primero que se cruzara simplemente porque quería sacar de mi corazón la ira de ese niño que se había retenido cuando era tan solo un pequeño. Ira y bronca por no tener un padre, ira y bronca por no tener a alguien que le diera valor y que lo amara, y eso sin darme cuenta, lo entendí después de conocer al Señor, había generado en mí una persona dura que lo único que quería era sacarse la bronca retenida que muy bien la tenía escondida frente a los demás. No solamente eso, sino que me estaba convirtiendo en la imagen de aquel que yo tanto había despreciado. Yo siendo tan solo un muchacho de 21 o 22 años, me estaba convirtiendo en un alcohólico porque el dolor de mi corazón, de la única manera que yo podía aliviarlo era a través del alcohol. Y por la gracia y por la gloria de Dios, a los 25 años pude conocer al Señor y darme cuenta de que sí había un Padre que me amaba, de que sí había un Dios que me amaba y que Él me había amado aún desde el vientre de mi madre sin yo reconocerlo y que Él le quería dar sentido a mi vida. Mi vida cobró sentido cuando conocí al verdadero Padre. Vuelvo a repetirte esto, no guardo rencor con mi Padre. Yo ya lo he perdonado, yo lo amo, yo lo abrazo, yo lo beso, yo amo a mi Padre. Pero eso no significa de que no haya crecido con la ausencia del amor de un padre. Hoy yo siendo padre, trato de darle a mis hijos, sin ser un padre perfecto obviamente, todo el amor que un niño no recibió, ese niño que fui yo no recibió. Al contrario, juego con ellos y trato de darle, porque Dios me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús para dar cosas nuevas en Cristo Jesús. Así que quiero decirte esto como parte del mensaje de esta mañana. No importa la historia de tu vida, lo que sí importa es el lugar y el protagonismo que Dios ocupe en tu vida, porque tu Padre sí puede darte una vida diferente. No importa cómo fueron tus padres con vos, no importa cómo fueron tus abuelos, ni siquiera es importante la vida que tuviste, porque Dios quiere hacerte y darte una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la promesa de la palabra y esa es la realidad del cumplimiento de su palabra. Nuevos en Cristo Jesús. Es una mentira del diablo de que somos presos del pasado. Es una mentira diabólica de que somos presos del pasado. Nosotros no somos presos del pasado. Nosotros aprendemos del pasado, pero Dios nos da siempre una nueva oportunidad de vida. Siempre, 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 siempre. No hay ninguna excepción. No hay ninguno de los que están aquí presentes de que sean una excepción. Cristo es siempre tu esperanza. Pero hay algo que ocurre en David. David, cuando está en medio de la prueba, él se olvida de su Dios. Él, cuando está en medio de la situación difícil, él se olvida de lo que Dios había hablado sobre su vida. Él se olvida que cuando había sido un adolescente, Dios le había hablado y le había dicho: vos sos el futuro rey de Israel. Él se había olvidado que siendo un muchacho había podido destruir a un gigante. Él se había olvidado de que cuando él tocaba el instrumento, los demonios se escapaban. Él se había olvidado de quién era Dios. Se había olvidado de quién era Él en Dios. Él no era uno más. Él era un escogido de Dios, de la misma manera de que los que están aquí presentes también lo son. Hombres y mujeres con propósito en Dios. Pero cuando le damos demasiado protagonismo a la prueba del presente, nos olvidamos del futuro que Dios ha marcado para nuestra vida. Cuando le damos demasiado protagonismo a la prueba de hoy, regularmente terminamos olvidándonos
olvidándonos de lo que Dios prometió para mañana. Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera. Es ahí donde la fe tiene que ponerse en acción, donde uno puede decir confiadamente, yo estoy viviendo un presente muy diferente a lo que Dios me prometió, pero si Dios me lo prometió, Dios me lo dará. David se olvida de esto. David se olvida de esto, y por causa de esta situación de olvidarse lo que Dios había hablado, olvidarse lo que Dios había prometido para su vida, él termina cayendo en una depresión y metiéndose en una cueva. Como decíamos anteriormente, ¿qué buscaba David? La verdad es que no buscaba demasiado. Lo único que buscaba era tener un poquito de paz, un poquito de tranquilidad. El único lugar donde podía estar seguro David era dentro de una cueva. Allí podía descansar, estar en paz. No era ese el lugar que Dios había determinado para él. Él había sido escogido para ser rey. Pero las circunstancias de la vida ni siquiera le permitieron pensar en eso. Él se olvidó de todo y lo único que quería era encontrar simplemente un poquito de paz. Muchas veces la vida de nosotros no es la vida que anhelamos, no es la vida que deseamos, pero por sobre todas las cosas no es la vida que Dios ha prometido. No es lo que anhelamos, pero cerrándonos por causa de las circunstancias que nos toca vivir en la vida, mostramos que somos felices. La cueva no necesariamente tiene que ser un lugar físico. No es esconderte en tu habitación o ir al monte. La cueva puede ser inclusive las reacciones que vos tenés frente a la vida, la manera en la cual te reaccionás con los demás, tratar de mantener distancia o lo que fuera. Pero siempre mostrando una carita feliz. Yo siempre cuento esto cuando hablo con los muchachos. Cuando yo estaba lejos de Dios, cuando yo no conocía al Señor, yo recuerdo muy, muy bien que yo era el alma de la fiesta. Yo era el que hacía reír a todos. Yo era el que siempre tenía una sonrisa en la boca. Pero cuando llegaba a mi casa, yo metía mi cabeza debajo de la almohada y yo lloraba. Porque aunque yo mostraba una supuesta alegría, mi corazón estaba triste. Yo no tenía manera de sacar la tristeza de mi corazón. No sabía cómo hacerlo. Y me repetía cada noche, es la última vez que lo hago, para levantarme a la mañana y volver a hacer lo mismo. Porque estaba atrapado en una situación que no tenía escapatoria por causa de no conocer al Señor. Así viven muchos no cristianos, pero también así viven muchos cristianos. Con una sonrisa en su boca, como una manera de esconder la realidad de su corazón. Han encontrado que el presentarse y el mostrarse seguros, el mostrarse sonrientes, el decir gloria a Dios, el contar algún testimonio de la vida, se ha convertido en una excelente cueva. Porque están escondidos en esa supuesta felicidad, están escondidos en esa supuesta espiritualidad, pero por dentro siguen supurando y no permitiendo que el Señor entre a su cueva para sanar su corazón. David estaba ahí, el rey de Israel, el jovencito escogido para ser rey, ahí estaba, escondido, solito, adentro de una cueva, diciendo cosas como, nadie me ama, no soy importante para Dios. Era más fácil la vida antes de que apareciera Samuel en mi vida. Antes de que Dios me escogiera, mi vida era más fácil, estaba tranquilo entre las ovejas, tocando canciones para Dios y escribiendo salmos. Ahora, de que Dios ha venido a mi vida, parece que la vida ha cambiado, y no justamente para bien, sino justamente para mal. Ahí escondido en su dolor, en una cueva, David trataba de encontrar una explicación a su situación. Pero había algo maravilloso en medio de todo esto, de que el Dios que lo había llamado, el Dios que lo había escogido, el Dios que había puesto sobre él su Espíritu Santo, así dice la palabra de Dios, el que había derramado su aceite para ser escogido, no lo iba a dejar fácilmente. Ahí mientras él iba hacia la cueva para esconderse y encontrar paz, el Señor decía, yo te voy a dejar que vayas a donde vos quieras, pero de lo que yo estoy seguro, dice el Señor, o de lo que quiero que vos estés seguro, es que yo nunca te voy a abandonar, que yo nunca te voy a dejar. Aún en la más profunda cueva, yo ahí te voy a ir a buscar, porque vos sos mi hijo, yo te escogí para mi reino y voy a llamar tu atención aún en el fondo de la más profunda cueva. Gloria a Dios por esto.
Así que David ahí, tratando de disfrutar, por decirlo de alguna manera, un poquito de paz, tal vez llorisqueando en el fondo de esa cueva sin querer que nadie se acerque. De repente en la puerta de la cueva golpean las manos o tocan el timbre de la cueva. Y cuando él sale a ver quién eran los que habían llegado o quién era el que llamaba, se encuentra con su familia. Y a partir de aquí yo quiero presentarte 3 cosas que David va a descubrir en la cueva de Adulam, que yo creo que todos nosotros deberíamos descubrir cuando nos olvidamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuando nos olvidamos del propósito para nuestra vida y estamos aplastados por las circunstancias presentes o pasadas que nos han ocurrido en la vida. Lo primero que va a descubrir David en la cueva de Adulam es que no estaba solo, que había gente que realmente lo amaba. Él escapa solo porque él piensa que nadie lo quiere. Él piensa que nadie lo ama. Él corre a esconderse en una cueva en soledad porque él está pensando, nadie me ama. Si usted lee el capítulo 21, si usted lee el capítulo 20, inclusive el capítulo 17, usted va a encontrar que aún sus seres queridos ejercen violencia sobre él. De hecho, el capítulo 16, cuando él es escogido como rey, su familia ni siquiera lo tiene en cuenta, no lo ve como candidato para ser rey. En el capítulo 17, cuando enfrenta a Goliat, usted encuentra que sus hermanos, antes de ponerse contentos, lo rechazan, lo retan, lo desprecian, ¿sí? Le llaman la atención y le dice, vos con mal corazón, ¿dónde dejaste? Es decir, incomprendido hasta por su familia. Pero en medio de su dolor, Dios va a hacer 3 cosas con este hombre llamado David. Lo primero es demostrarle que siempre habrá personas que lo amen. Quiero decirte esto, ¿Dios te ama? ¿Estás seguro de esto? ¿Cómo te ama Dios? No estoy jugando con las palabras. La realidad del amor de Dios sobre nuestras vidas es incuestionable. Dios nos ama. Nos ama cuando hacemos las cosas bien y nos sigue amando cuando hacemos las cosas mal, ¿sí o no? Porque el amor de Dios no tiene que ver con nuestros méritos. El amor de Dios tiene que ver con su gracia. Después, cómo ese amor se manifieste sobre nosotros será otra cosa, pero Dios nos seguirá amando siempre. De hecho, en mi Biblia, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que ama a creyentes y ama inclusive a incrédulos. Dice que Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que el amor de Dios lo podemos ver de 1000 maneras en forma general. Dios nos ama. El hecho de que te hayas levantado esta mañana, que hayas tenido, aunque sea un poquitito para desayunar, ropa para ponerte, calzado para tus pies, es una manifestación del amor de Dios sobre tu vida. Pero quiero que mires esto, hermano. David en su prueba pensó que nadie lo amaba. Por eso corre solo a esconderse en una cueva. Si él hubiera pensado que había alguien que lo amaba de verdad a él, seguramente él hubiera corrido a la cueva con alguien que también pudiera amar y ser amado, alguien con quien compartir el dolor que estaba sufriendo. Sin embargo, el hecho de que él escape a la cueva solo es un indicador de que David pensaba que nadie lo amaba. Así que lo primero que va a hacer Dios es decirle y recordarle 2 cosas. En primer lugar, de que el amor de Dios sobre su vida permanecía intacto. Pero lo segundo es de que Dios iba a manifestar ese amor sobre la vida de David a través del amor de las personas sobre él. Así que lo primero que va a aprender David en la cueva de Adulam es que siempre habrá alguien que te ame. Voy a decirlo de vuelta. Siempre habrá alguien que te ame. Y no quiero meterme en este tema porque no es el tema de la prédica de esta mañana. Pero lo que yo quiero que pienses, especialmente vos, señorita, vos, mujer, y no quiero mirar a nadie, es que si has sido traicionada, has sido dolida por el amor no respondido de un hombre, lo primero que deberías de preguntarte es si ese era el hombre que Dios había escogido para tu vida o fue el hombre que vos escogiste para tu vida. Solamente eso, cierro paréntesis. Siempre habrá alguien cerca tuyo para amarte. Y Dios manifiesta en este tiempo su amor sobre tu vida y sobre la humanidad a través de la iglesia. Si vos estás en este lugar por primera vez o hace poco que venís y estás en esta casa, quiero decirte que esta casa, esta iglesia, es la provisión de amor de Dios para tu vida. Una iglesia que te ame, una iglesia que te cuide, una iglesia que te corrija, una iglesia que te discipline, una iglesia que te enseñe a vivir la vida, donde puedas aprender a vivir la vida. Una
iglesia que no permita que camines hacia el precipicio y que te aplauda, sino que te diga, ese no es el camino, es este otro el camino. Dios manifiesta el amor de Él sobre tu vida a través de esta iglesia. Amén. Así que si te estoy describiendo a vos en esta mañana, yo quiero decirte que el único que puede sanar tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. Déjate amar por Dios a través del amor puro de su iglesia. David necesitaba comprender esto, de que él seguía siendo importante para Dios, de que aún en su enojo, en su ira, en lo que fuera que le estaba pasando, David seguía estando dentro de los propósitos de Dios y Dios lo seguía amando. La segunda cosa que David entendería o comprendería dentro de la cueva es que Dios no había terminado su propósito con él, que él podía seguir siendo útil para los propósitos de Dios. Así que después de que pasa la familia, él dice, como dicen ustedes, ¿no? Pasa adelante, o toma un cafecito adentro de la cueva, después de que hace pasar su familia, vuelve a tocar el timbre. Dice, ¿quién será ahora? Ya vino la gente que me amaba. ¿Quién será ahora que toca la puerta? Si usted lee el texto que hemos leído, cuando abre la puerta de la cueva, David se encuentra con ¿cuántos? Con 400 personas fuera. Y dice, ¿qué es esta multitud? No, venimos, David, porque nos hemos enterado que estás acá y queremos que seas nuestro jefe. Y entonces David le preguntó, bueno, qué bueno que estén los 400 acá, seguramente son pistudos, dicen acá, ¿no? Seguramente son pistudos, gente de plata, gente que tiene dinero, gente de corazón sano, gente madura, que va a ayudarme a salir adelante. No, dice, perdóname, David, pero estamos todos endeudados, afligidos, amargados. ¿Para qué me lo mandaste, Señor? ¿Estás tan peor que yo? Bueno, para eso justamente. Te lo mandé para eso, David. Para que recuerdes dos cosas. Para que recuerdes de que aún en medio de tu dolor podés seguir siendo útil para mis propósitos. Y para que recuerdes que siempre habrá alguien que está peor que vos. De que tu dolor tal vez no sea tan importante como vos crees. Que tal vez el loco esquizofrénico, trastornado de Saúl no sea una prueba tan grande como la que están sufriendo estos. Que tal vez haya siempre alrededor tuyo alguien que esté sufriendo más que lo que vos sufrís. Una de las maneras de uno valorar lo que tiene es confrontándose con situaciones peores que la de uno. Y esto no es conformismo, es realismo. La palabra de Dios dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. David debía aprender en ese lugar de que había gente peor que él y necesitaba aprender de que él podía bendecir a esas personas. Y ese es mi desafío en esta mañana para tu vida. No importa el pasado que hayas tenido. Y con esto no estoy diciendo que ese pasado no tenga valor. Lo que estoy diciendo es salir rápidamente de esa situación que te condicione, que te causa dolor, porque tu vida está en lo que Dios ha prometido hacia tu futuro. Tu vida no está en el pasado. Tu vida está en el futuro, en todo lo que Dios ha preparado para tu vida y para los que vos amás. Entonces ponete de pie, lavate la cara, permití que el Espíritu Santo de Dios te sane y caminá hacia lo que Dios tiene para tu vida. En primer lugar, quiero que recuerdes que toda prueba tiene su fin, pero la manera en la que reaccionamos en medio de ella determinará dos cosas: el tiempo de duración y el destino al que llegaremos. Es decir, cómo reaccionamos en medio del dolor va a determinar cuánto tiempo va a durar la prueba y el destino al que vamos a llegar después de esa prueba. Segundo, escondiéndose, envolviéndonos en nuestra propia miseria solo hace que la desesperación se profundice. Hablemos con Dios y digámosle de verdad cómo está nuestro corazón. No nos preocupemos por lo que Él va a pensar. Yo te aseguro que Dios ha escuchado cosas peores. Tercero, muchas veces la vida cristiana se presenta como la vida de los superhombres y las supermujeres. Los que derriban muros, los que conquistan reinos, los que vencen gigantes, los campeones, los vencedores. Pero seamos sinceros, vos y yo sabemos que no siempre es así. Cuando confrontamos estas premisas o estas declaraciones con nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras miserias, nuestras pruebas, nos damos cuenta que no somos nosotros los fuertes, sino que el único verdaderamente fuerte, todopoderoso y vencedor es nuestro Dios. Y que si confiamos en Él de verdad, Él sí nos llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a este punto,
Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad para poder hacerlo. Si vos querés salir de tu dolor, de tu tristeza, de tu amargura, por tus propios medios no vas a poder. Pero Dios te está visitando en medio de tu dolor, de tu cueva, de tu situación, para tomarte de la mano y sacarte en sus fuerzas, en las fuerzas que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar. Cuarto, las cuevas pueden ser un recurso momentáneo frente a una circunstancia de la vida, pero para un hijo de Dios jamás puede ser un lugar o un estado permanente, porque Dios no habita en cuevas. Dios quiere llevarnos a que vivamos en un palacio, en el palacio de la plenitud de alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quinto, la cueva tiene una sola entrada, pero también tiene una sola salida. La situación que te llevó a vos a cerrarte, a volverte duro, a que tu corazón deje de creer, a que dejes de creer que podés tener valor, a que dejes de creer que podés amar y ser amado. Esa situación que te provocó ese dolor es tu salida. Fue tu entrada a tu cueva, pero es la única salida. Es decir, si hay alguien a quien no podés perdonar, si hay alguien que te ha causado dolor, si hay alguien de quien vos estás pensando, nunca lo voy a perdonar, yo quiero decirte que será la única manera de la cual podés ser libre, soltando perdón sobre esa persona, aunque no se lo merezca. Porque no se trata de la libertad de él o de ella, se trata de tu libertad. Fue la puerta que te metió en la cueva, pero también será la puerta que te va a sacar de esa situación. El poder ser libre de amarguras, de tristezas, de rencores, por medio de ejercer el perdón que solamente el poder de Dios puede darnos, ejercer sobre la vida de los que nos lastimaron. 6. El camino al trono para David y los años más increíbles de su vida vinieron después de la cueva. David tenía la opción de quedarse dentro de la cueva, pero él decidió salir. El crecimiento en su reinado comenzó a partir del día que él tomó la decisión de salir de la cueva. Los años más increíbles en la vida de David, el camino al trono de Israel, comenzó el día que tomó la decisión de salir de la cueva. Lo mismo es para vos. Si hasta ahora has vivido una vida cristiana que nunca terminás de disfrutar la plenitud y el gozo del Espíritu Santo en tu vida, si siempre estás ahí con que no sabes, en dudas y lo que sea, probablemente tengas que tomar una decisión en esta mañana y decir: Señor, yo quiero ser libre de todo lo que me han hecho. Yo quiero ser libre inclusive de la religiosidad bien intencionada que han tratado de enseñarme. Yo quiero vivir la plenitud de tu Espíritu. Yo quiero vivir lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir el gozo que solamente vos podés dar. Y quiero tomar la decisión en esta mañana de salir de ese lugar para vivir la plenitud de la vida cristiana. Los mejores años para tu vida, de la misma manera que para David fueron los mejores años. Los mejores años de tu vida comienzan el día que decidís perdonar, el día que decidís romper las cadenas de la esclavitud, el día que decidís sacarte la amargura del alma, el día que decidís entregarle al Señor todas tus penas. Ahí vas a comenzar a vivir los mejores años de tu vida cristiana. Ahí comenzarán los mejores años de tu vida cristiana. Y por último, nunca olvides lo que el Señor ha hecho en el pasado por vos. Si tenemos más de 2 o 3 meses de creyente, sin ninguna duda que todos nosotros podríamos pasar aquí al frente y contar un testimonio de lo que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Pero nos pasa algo, lo que le pasó a David. Cuando estuvo en medio de la prueba se olvidó de eso. Se olvidó de Goliat, se olvidó de los osos y de los leones que él vencía, se olvidó de los demonios que él echaba afuera, se olvidó de todo, se olvidó de la promesa de Dios, se olvidó de todo. Yo quiero decirte en esta mañana: no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides de lo que Dios habló en tu vida. Porque Dios no es de esos que dicen una cosa un día, al otro día dicen otra. Lo que Dios dijo un día sobre tu vida, el Señor lo sigue diciendo y lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo hasta que vos lo creas y comiences a caminar en el propósito que Dios ha determinado para vos. Amén. Ponete de pie, vamos a orar.